qué llamamos nuevo orden mundial? Al mundo actual. Y yo siempre le digo a los postulantes que cuando hablamos del mundo actual, debe ser la cosa más fácil de comprender para ustedes. Porque hablar del mundo actual es mirar alrededor nomás, pues criatura, ¿no? O sea, para otros cursos de historia, para otros capítulos de historia universal, tú tienes que esperar que el profe te lo explique, porque no has vivido en esa época. Y el profe, que aparentemente es un dinosaurio, sí lo ha vivido, pues no, seguramente el profe vivió en la época del feudalismo, entonces por eso te lo cuentan. Pero cuando te hablan del nuevo orden mundial es tu época, pues tío, ¿no? O sea, ahí no te puede agarrar la universidad. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Es nuestra época. ¿Y cómo es nuestra época? Estados Unidos es la mayor potencia económica y la mayor potencia militar. ¿Sigue siéndolo? Sí. ¿Pero China está creciendo? Sí, sí, sé que China está creciendo, pero la mayor economía mundial sigue siendo Estados Unidos. ¿Qué otra característica tiene nuestra época? Bueno, nuestra época se caracteriza por un fenómeno llamado globalización, ¿cierto? ¿Qué es la globalización? Globalización significa que a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, las fronteras se borran. Es como si el mundo se convirtiera en una sola aldea. Alguno de ustedes quizás alguna vez ha oído esa expresión, la aldea global, ¿no? El mundo como una aldea. ¿Qué significa? Que ocurre algo y todo el planeta se entera inmediatamente. Y nosotros como peruanos lo conocemos perfectamente. La próxima semana se cumple un año del golpe de Estado más monce de la historia del Perú, ¿verdad? Pedrito Castillo intentó un golpe de Estado hace un año casi, el 7 de diciembre. Lo hizo creo como a las 12, al mediodía. Y a los minutos ya era tendencia en Twitter. Todo el mundo estaba hablando de eso. Es el mundo actual, es un mundo sin fronteras. A eso se le llama la globalización. Obviamente, no solamente globalización en el sentido de que circula la información, sino que también globalización significa pues que circulan las mercancías. En el mundo actual, las mercancías circulan de país a país, perdón, de continente a continente, de una manera facilísima. Que en otras épocas, en mi generación, y no estoy tan viejo, cuando yo tenía tu edad, eso no ocurría. Algo sonó, alguien quiere unirse, me dice Jesús Aranda. Ya. Adelante, Jesús. Características del mundo actual, la globalización, la circulación de mercancías, de capitales, de inversiones, de país a país. Todos, absolutamente todos ustedes. En este momento, si miran a su alrededor, me imagino que están en casa, todos tienen en este momento al alcance de la mano algún artículo hecho en otro país. Es más, todos tienen al alcance de la mano algún artículo hecho en otro continente. Hoy esas mercancías circulan rápidamente de rincón a rincón del planeta. Eso es la globalización. Y ese es el mundo actual. O sea, si a mí la universidad me preguntara, ¿hecho en China? Lógico, José. Claro. Todos ustedes, mira alrededor. Ropa, zapatos, artefactos electrodomésticos. Una gran parte de los bienes que te rodean en este momento vienen de afuera. Quizás el único producto peruano que hay ahí donde estás eres tú. Después, seguramente hay una gran cantidad de mercancías que vienen de otros países. Esa es la globalización, es un mundo sin fronteras. ¿De acuerdo? Y los gobiernos lo favorecen, porque los gobiernos entienden que a ellos les conviene, que al país le conviene esto de abrir las fronteras, ¿no? Porque si yo abro las fronteras, puedo vender mis productos en otro país. ¿No, Jesús? Si yo abro mi frontera, puedo exportar. Ahorita, José. Primero quiero que comprendan ese concepto, ¿no? ¿Cómo es el mundo actual? 1, supremacía de Estados Unidos. 2, globalización, erosión de las fronteras. Las fronteras pierden importancia. Los gobiernos lo permiten. Los gobiernos firman tratados de libre comercio. Los gobiernos reducen los aranceles. A eso le decimos neoliberalismo. Y el neoliberalismo permite la globalización. Tú lo conoces por historia del Perú. Fujimori llega al poder. ¿Qué hace? Baja los aranceles. Entonces, eso es neoliberalismo y eso permite la globalización. Sí, Miriam, entra nuevo, no te preocupes. Josué, te escucho. Estaba escribiendo mi pregunta, pero ya. El neoliberalismo, profe, funcionó para todos los países, o sea, hasta hoy en día le sigue funcionando. El neoliberalismo, igual que el modelo económico comunista, ningún modelo económico es impecable, perfecto o infalible. El modelo económico neoliberal, el modelo económico actual, el modelo económico que dice menos intervención del Estado y más libertad para el mercado. ¿El modelo económico neoliberal es perfecto? No. ¿Por qué lo dice, profe? Seguramente usted es comunista. No, no lo digo por eso. Lo digo porque el modelo económico neoliberal, como ustedes saben, también ha generado crisis económicas, ¿cierto? Y es el último tema que San Marcos ha metido en su prospecto.
la tremenda crisis económica del año 2008. Y esa tremenda crisis económica del año 2008, claro, muy bien, José, esa tremenda crisis económica del año 2008, ¿qué raíces tuvo? Bueno, pues sus raíces fueron precisamente el neoliberalismo y la globalización. Entonces, si tú me preguntas, ¿el modelo neoliberal funciona para todos? No, no es un modelo también muy polémico. Porque imagínate, amigo José, neoliberalismo significa que circulan libremente inversiones y capitales. Ya. Si llega a tu país inversión extranjera, si llegan a tu país, por ejemplo, fábricas extranjeras, eso puede matar la producción nacional, ¿cierto? Si llega a tu país artículos extranjeros, eso compite con la producción nacional y quizás obligue a la producción nacional a cerrar sus fábricas. Y eso quizás genere desempleo. O si tu país quiere atraer capitales, somos Perú. Queremos convencer a Estados Unidos de que invierta en el Perú. Queremos convencer a Estados Unidos de que no invierta en Chile, que traiga sus inversiones al Perú. Ya. ¿Cómo lo atraemos? A esa inversión extranjera hay que ofrecerle condiciones favorables. ¿Qué significa condiciones favorables? Bajos impuestos. Si le cobras altos impuestos, se va a ir a otro país. Entonces hay que atraerlo con bajos impuestos. Ya. ¿Qué más hay que hacer? Hay que recortar los derechos laborales. Te lo explico despacio. Si tú a la inversión extranjera le exiges que pague salarios altos, el inversionista te va a decir, mejor no vengo, no me conviene. Tu trabajador cobra mucho. Mejor invierto en Bolivia, invierto en Paraguay, invierto en Chile, y es más barato el trabajador. Entonces el neoliberalismo también genera eso, ¿no? Obliga a los países a competir para atraer los capitales. ¿Cómo los atraes? Mano de obra barata, pues. Menos control sobre la actividad de las empresas, menos regulación. Por eso cuando tú hablas del neoliberalismo hay una palabrita que se escucha mucho, desregulación, desregulación. ¿Qué significa desregulación? Menos regulación de parte del Estado. Muchos derechos laborales se pierden. La tendencia del neoliberalismo es reducir costos. ¿Cómo reduces costos? Menos costos laborales, pues. Menos derechos al trabajador, menos mano de obra, por ejemplo. Perdón, menos salarios para la mano de obra, salarios más bajos. Esas son las políticas económicas que se van a aplicar de aquí en adelante. Y eso tú lo conoces, porque eso lo ves en la actualidad. Y tú eres peruano, criatura. Y cada vez que hay elecciones, y la última elección ha sido hace poco, cada vez que hay elecciones tú habrás visto que algunos líderes dicen hay que cambiar el modelo neoliberal. Ese es el mundo actual. ¿Cómo es el nuevo orden mundial? Es un mundo, que dice los Alexis, es un mundo bajo el liderazgo de Estados Unidos. Es un mundo que se caracteriza por las políticas económicas neoliberales. ¿Cómo son las políticas económicas neoliberales? Menos control de parte del Estado y más libertad para las empresas y el mercado. Ya globalización, una erosión, un debilitamiento de la frontera. Disculpen, alguien estaba tocando la puerta. Nuevos conflictos en el mundo actual, sigue habiendo conflictos, solo que ya no son como los conflictos de la Guerra Fría. Son conflictos más regionales, ¿no? La Guerra Fría era planetaria, bueno, ahora son conflictos un poco más de barrio. Ucrania, Palestina, la Franja de Gaza, conflictos regionales. Y esto de la globalización no es, ya te dije, ni bueno ni malo, porque esas palabras no valen en historia. Esto de la globalización sí tiene una consecuencia importante. ¿Cuál es esa consecuencia importante? Esto de la globalización a las economías tercermundistas les abre oportunidades de crecimiento. ¿Por qué? Escúchame despacio. Porque si no hay fronteras, escúchame despacio, porque si los capitales no tienen fronteras y los gobiernos tratan de atraer los capitales, los países tercermundistas tienen una enorme ventaja que no tienen los países desarrollados. En los países tercermundistas, la mano de obra es barata. Un trabajador chino cobra menos que un trabajador japonés, ¿cierto? Un trabajador mexicano cobra menos que un trabajador estadounidense, ¿cierto, Pablo? Un trabajador brasileño cobra menos que un trabajador alemán, ¿verdad? Entonces, los grandes inversionistas, ¿qué hacen? Toman sus capitales y los mueven hacia los países subdesarrollados. Yo soy dueño de Toyota, cierro mi fábrica en Japón y la abro en China.
el gobierno chino me lo permite. Y en China hay mano de obra barata, pues. Entonces, es una enorme oportunidad para los inversionistas y es una oportunidad también para las economías tercermundistas. Por eso es que en los últimos años China empieza a crecer, Brasil empieza a crecer, Rusia empieza a crecer, India empieza a crecer. Caracteriza que la globalización no es por caridad, no es por generosidad, pero la globalización ayuda al crecimiento de las economías tercermundistas. A ese proceso se le llama la deslocalización de las industrias. Tú puedes con la palabra deslocalización. ¿Qué significa deslocalización? Que las empresas abandonan lo que era su sede original, su localidad original y emigran. Lógico, pues obviamente, qué sencillo, deslocalización, cambian de local, pues, se van a otro país. La mano de obra barata, Edwin, si está, digamos, regulada por el Estado, si el Estado pone las condiciones adecuadas, la mano de obra barata es importante. Cuidado con eso, los chavos, ¿de qué estás hablando? Entonces, esa desregulación es una característica que ayuda a los países tercermundistas. Por eso, mira acá, mira este gráfico que me olvidé de mencionarte hace un rato. ¿Cuál es hoy la mayor economía mundial? Estados Unidos, y todo el mundo lo sabe. Pero mira cuál es la segunda, China. Y China es un país subdesarrollado. China es un país subdesarrollado. Todavía es un país subdesarrollado. Pero es la segunda mayor economía del mundo. ¡Qué brutal! ¿Y cómo creció tanto China? Mediante la globalización. A partir de la globalización, o como consecuencia de la globalización, la economía china empieza a dispararse. Creo que tengo un gráfico por acá, permíteme, aquí está. Profesor, disculpe una pregunta. Me disculpo. Y con respecto entonces a los inmigrantes, ¿sería una ayuda al país donde están migrando, yendo, o no sería una ayuda? Es una buena pregunta. El tema de la globalización significa apertura de fronteras. Y la apertura de fronteras significa también la llegada de migración extranjera. El tema de la migración es uno de los grandes debates del mundo en la actualidad, pues. Y eso no tengo que decírselo. Hasta ahora existe el debate aquí en el Perú, en Estados Unidos, en Europa Occidental, de si debemos asimilar o no asimilar a los inmigrantes. Para eso no hay respuesta todavía. Por eso sigue siendo un tema de debate. Algunos lo ven como una oportunidad. Viene mano de obra barata, rejuvenece a la población, enriquece tu acervo cultural porque viene gente con otras costumbres, con otras culturas quizás, y eso ayuda. Nuestra gastronomía, te diría alguien, es producto de varias influencias. Entonces, si viene gente de afuera, eso enriquece nuestra cultura, enriquece nuestra gastronomía. Te dirán los que están a favor de la inmigración. Los que están en contra te dirán, pero quizás le quite empleo al trabajador local. Los que están en contra te dirán, quizás eso traiga consigo inseguridad, o una cultura diferente, o una lengua, quizás costumbres distintas. El tema de la migración es uno de los grandes debates del mundo actual. Y el tema de la migración está ligado al tema de la globalización. Globalización significa elimina tus fronteras. Y el tema de la migración viene de la mano con eso, ¿no? Por eso tú vas a ver que hay líderes actualmente que están en contra de la migración. Y eso significa también que están en contra de algunos de los efectos de la globalización. Donald Trump decía no a la inmigración latinoamericana. Ese es un discurso anti-globalización. Claro, ahí no hay respuesta. Ese es un tema que se discute hasta la actualidad. En Europa discuten si permitir la llegada de inmigración árabe, musulmana, es un peligro o es una oportunidad. Eso lo discuten hasta ahora. Aquí en el Perú se discute el tema de la migración venezolana. Luis Alexis, como tantas cosas en la historia, se verá con el tiempo. Lo que sí es verdad es que cuando tienes un Estado que funciona, puede más o menos regular el tema de la migración. Cuando el Estado no funciona, no lo puede regular. Bueno, se sale de control. Sería como en el caso de nuestro Perú, ¿no, profesor? Podría ser, claro. Miren el gráfico que está en la pantalla. Es un debate, lógico, Jesús, Luisa, es un debate. Te decía, mira el gráfico que está en la pantalla. Mira cómo crece la economía china. Mira cómo crece a partir de los años 90. Fíjate cómo en los últimos años, 2006, 2007, 2008, claro, fíjate cómo se dispara la economía china. ¿Y cómo crece tanto la economía china? Qué bárbaro la economía china. ¿Qué manera de crecer? Crece por la globalización. Pues. Crece porque China empieza a atraer inversión japonesa, inversión estadounidense, inversión europea. ¿Y cómo hace China para atraer esa inversión extranjera? Dándole facilidades, pues, ¿no? Mano de obra barata, bajos impuestos. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Que la economía china crezca. Pero cuando a mí me preguntan consecuencias de la globalización, bueno, una consecuencia es que los países tercermundistas empiezan a emerger.
Y eso es importante, claro, porque eso va cambiando el mundo. Por eso es que se dice que hoy el mundo ya no es unipolar, es un mundo multipolar. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Luis Alexis? ¿Qué significa Josué Edwin? ¿Qué significa esto de multipolar? Multipolar significa que ahora en el mundo existen varios focos de poder. Cuando cae la URSS, Estados Unidos proclama: comenzó el mundo unipolar. Un solo jefe, yo. Pero el crecimiento de China, el crecimiento de Rusia, el crecimiento de India, el crecimiento de Brasil, hace que hablemos de que hoy el mundo es cada vez más multipolar. ¿El liderazgo norteamericano es un liderazgo indiscutible? No. ¿Hay países que lo desafían? Sí. ¿Por qué? Porque hoy estamos en un mundo cada vez más multipolar. Profesor, disculpe. Disculpo, adelante. Pero el concepto de bipolaridad no se refería a las ideologías que había entre las ideologías que chocaban de la URSS y Estados Unidos. El concepto de bipolaridad no era solamente ideológico. El concepto de bipolaridad se refería a los países que lideraban el orden mundial, que eran dos, Estados Unidos y la URSS. Recuerda que cuando hablábamos del mundo bipolar, había países que compartían la misma ideología, pero que estaban al margen del mundo bipolar, ¿no? China, por ejemplo, era comunista, pero no estaba en el bando de la Unión Soviética. Se consideraba un país aparte, parte del bloque de los no alineados, los países neutrales. El concepto de bipolaridad no es tanto porque fuera dos doctrinas. El concepto de bipolaridad se refería a que había dos grandes polos alrededor de los cuales orbitaba la mayoría de países del mundo: Estados Unidos y la Unión Soviética. Una de las cosas que los diferenciaba era su modelo ideológico, económico y político. Pero no es solamente eso lo que los diferenciaba, ¿no? También había aspectos geopolíticos, culturales, históricos que los enfrentaban entre sí. Cuando cae la URSS, ya es un mundo unipolar, no tanto porque solamente haya una doctrina, sino porque hay un foco de poder, Estados Unidos, al inicio. Y él, siendo el país más poderoso del mundo, obviamente proyecta su modelo ideológico, económico y político sobre otros. Cuando decimos mundo multipolar, no nos referimos a que haya varias doctrinas. Creo que por ahí viene un poco tu pregunta. Hablamos de mundo multipolar porque hay varios polos de desarrollo económico, cultural, político, que a menudo entran en conflicto entre sí, ¿no? A eso se refiere el concepto de mundo multipolar. Ese concepto de mundo multipolar es muy importante. Es un concepto que manejan ahora las universidades. Quiero que mires, disculpa antes de seguir, quiero que mires esta pregunta de acá. Esa es una pregunta de admisión. Es una pregunta de uni, pero es una pregunta de admisión. El prospecto de uni es como el de San Marcos, solo que un poco más sencilla. Y uni habla, ¿no?, de la caída del muro de Berlín, inauguró una etapa de cambios. Una etapa de cambios que le pone fin al mundo bipolar, con dos grandes potencias. Así se define mundo bipolar, no es por dos modelos, son dos potencias, cada una defiende un modelo. Edwin, de frente a la vez, caramba, déjame hablar, pues, hermano. A un orden multipolar, a un orden multipolar. ¿Qué significa multipolar? Multipolar significa varias potencias, a veces en competencia, a veces en conflicto, a veces en solidaridad. ¿Qué, ya quieres la respuesta? A ver. ¿Cómo se va formando un mundo multipolar? Tendríamos que decir, ¿cuáles son los grandes polos que van surgiendo frente a Estados Unidos? China, por ejemplo. ¿Ya? Claro, China, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pero ¿cuál es otro gran polo? Y no lo puedes olvidar, es muy importante. Otro gran polo de desarrollo económico. Pues, muchachos, la Unión Europea. Japón también, claro, Jesús, muy bien. Solo que Japón no está en las alternativas, ¿no? Pero la Unión Europea también es un gran polo de desarrollo económico. ¿Y qué país es el motor de la Unión Europea? ¿Cuál es la mayor economía del continente europeo? ¿Qué país es el músculo económico de Europa? Alemania. ¿Cierto? Alemania es la mayor economía del continente europeo. Sin la reunificación alemana, no sería posible este bloque llamado la Unión Europea. Así que cuando a mí me preguntan, ¿cómo así se va formando este mundo multipolar? Bueno, se va formando porque Alemania se reunifica
Y eso pone el pilar para la Unión Europea. Y porque China empieza a emerger como potencia económica. Si me mencionara Japón también, ¿no? La consolidación del crecimiento japonés, por supuesto. Ese es el mundo actual, ese es un mundo multipolar. Pero, Dime, dime. perdón, pero la erupción de China ¿tiene directamente que ver con la caída del muro de Berlín? No, 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 no. No me está hablando de consecuencia de la caída del muro de Berlín. Me está diciendo, la caída del muro de Berlín inaugura una nueva etapa. Hay dos grandes potencias en pugna. El mundo va pasando de ser bipolar a un mundo multipolar. Me está pidiendo hitos de este proceso. No me está pidiendo hitos del proceso de caída del muro de Berlín. Me está pidiendo hitos del proceso de formación de un mundo multipolar. Ok, leí rápido. Ya tú sabes que en las preguntas de admisión a veces el párrafo es una introducción, pero hay que tener bien claro lo que me está preguntando. Me está pidiendo hitos del proceso. ¿Qué proceso? El proceso de surgimiento de un mundo multipolar. ¿Ok? Entonces, el mundo actual, el mundo en el que vivimos, tiene esas características. ¿Ya? Esas características, te he dicho varias veces cuando hemos trabajado, los que hemos trabajado juntos. Te he comentado alguna vez que yo debo tener bien claras las características antes de ir a los datos. Los datos no son tan complicados, muchachos, lo hemos dicho no sé cuántas veces. Lo que importa son los conceptos, las características. ¿Qué es el nuevo orden mundial? El mundo después de que cae la URSS. ¿Cómo es? Liderazgo de Estados Unidos, políticas económicas neoliberales, globalización, erosión de las fronteras, nuevos conflictos, pero ya no son como en la Guerra Fría, ahora son conflictos más que nada regionales, geopolíticos, y ascenso económico de los países tercermundistas. Y ese ascenso económico es importante, por supuesto, porque lleva a que el mundo poco a poco tenga más protagonistas con peso. El mundo se va haciendo multipolar. Ahora, hechos del nuevo orden mundial. Bueno, los hechos del nuevo orden mundial son, para empezar, la guerra del Golfo. Aquí si ya vamos a los hechos, vamos a los datos, vamos a la parte simple, la parte nada más de enumeración de acontecimientos. ¿Ya? Acontecimientos desde que cae la URSS hasta la actualidad, de este nuevo orden mundial. La guerra del Golfo. En realidad la guerra del Golfo ocurre cuando la URSS todavía existe, pero ya está en decadencia, así que prácticamente es como si no existiera. Guerra del Golfo. La guerra del Golfo es una guerra de Estados Unidos contra un país llamado Irak. Es una guerra sencilla, en realidad es un concepto fácil de comprender. Un país llamado Irak ha invadido a un país llamado Kuwait. Ya, un país llamado Irak ha invadido a un país llamado Kuwait. ¿De acuerdo? ¿Y quién se mete? Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos forma una alianza. Sí, en realidad es un conflicto importante. Estados Unidos forma una alianza para atacar a Irak y liberar Kuwait. Profesor, disculpe, ¿podría repetir Irak a quién invadió? Ahí está en la pantalla. Irak, ¿lo ves aquí? Irak invade a Kuwait. Y Estados Unidos se lanza contra Irak para liberar a Kuwait. Es el concepto simple. ¿Qué es la guerra del Golfo? Es la intervención de Estados Kuwait, Unidos. dice profesor, disculpe, no se le escucha bien, es que la pantalla no se ve. ¿No se ve? ¿Está acá? ¿No se ve? Tranquilo, Pablito, tranquilo. No, profesor. Kuwait, ¿no llegas a ver la pantalla? No llego a ver la pantalla, creo que es mi internet, profesor. Ya, disculpa, pero puedes leer el chat. Josué ha escrito el nombre ahí en la pantalla, en el chat. Kuwait. Lo que pasa es que en realidad no es un país que salga mucho en las noticias, por eso de repente no. Kuwait. Pero la principal. Eso iba a preguntar lo mismo que Jesús, profe. Sí, Jesús, sí existe Kuwait. Lo que pasa es que no sale mucho en las noticias. A ver, miren ese mapa, ¿eh? Sí existe, claro que existe. Hay un país llamado Kuwait. Lo que pasa es que estos peruanos solo conocen los países donde se juega el mundial, nada más. Qatar seguro que sí lo conoce. Ya, Qatar sí lo conoce. Ya, ok, Qatar sí. Ya. ¿Qué más conoce? Rusia. Ya, ok. Todos muchachos. Por si acaso hay como 200 países en el mundo, ¿no? Ya. De esta zona de acá, oye, verdad, criatura. Yo te he dicho guerra del Golfo y tú no me has preguntado qué Golfo. Como si hubiera solo un Golfo en el mundo. Tampoco preguntas. Ah, es el Golfo Pérsico. ¿Ya? El Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico es esta región que te estoy encerrando aquí con un rectángulo. 287, no, miren, ¿qué te pasa? No te emociones tampoco. En la ONU hay 194. Y hay uno que otro por ahí que nadie le hace caso, pero están por ahí. Sí, creo, ya. A ver, ¿qué es el Golfo Pérsico? Mira acá, mira acá, mira acá. El Golfo Pérsico es la zona de Irán, Irak, Arabia Saudí, ahí está el bicho, digan Siu, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait. Nadie le hace caso a Kuwait, pero hay un país llamado Kuwait. ¿Ya? Los otakus le dicen Kuwait.
Omán. Disculpe, profesor, ¿por qué parte está más o menos El Kuwait? Golfo Pérsico está en Asia, Asia Central, continente asiático, ¿de acuerdo? De los que están viendo la pantalla, ahí lo tienen a Kuwait. Tienes razón, no se menciona mucho, pero hay un país llamado Kuwait. Y fíjate que Irak es un abusivo, ¿eh? Irak, semejante animaloso, invade Kuwait. Obviamente Kuwait no es rival para Irak, pero interviene Estados Unidos. Profe, ahora no sé si no presté bien atención, pero ¿por qué Estados Unidos se intromete de repente? Está bien, está bien, está bien. No, no es que no hayas prestado atención, yo no lo he explicado todavía, pero esa es la pregunta que había que hacer. Muy bien, caballero, excelente pregunta. ¿Y por qué Estados Unidos se mete a liberar Kuwait? ¿Qué le interesa este pequeño pedazo de tierra? Petróleo. Jóvenes, si a mí la universidad me preguntara, ¿por qué es importante el Golfo Pérsico? Esa es una sola respuesta, es una sola palabra. Petróleo. Claro. Josué, Catherine, Jesús, Miriam, bueno, los que pueden ver la pantalla. Quiero que grabes un ratito en tu cabeza, quiero que grabes un ratito en tu cabeza esos nombres, ¿ya? Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí. Ya es un pequeño esfuerzo de memoria, ¿ya? Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí. ¿De acuerdo? Míralos acá. Este gráfico que estoy compartiendo contigo representa el tamaño de las reservas de petróleo que tienen los países del mundo. Y como te darás cuenta, esos países del Golfo Pérsico, qué suerte que tienen, pues, ¿no? Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos. Fíjate el tamaño de sus reservas de petróleo. Fíjate qué desproporción cuando lo comparas con el tamaño del país, porque ese enano del que tú te burlabas, que decías, no lo conozco, nunca lo he visto, no sabía que existía, profe, me está inventando países. Ese enano llamado Kuwait, esta cochinadita de acá, tiene reservas de petróleo gigantescas, ¿de acuerdo? Más grandes que las de Rusia. Entonces, ¿por qué es importante? Venezuela es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Claro. Si yo fuera venezolano, si tú fueras venezolano, nos daría cólera la situación en la que está el país, ¿verdad? Porque teniendo una cantidad tan colosal de reservas de petróleo, no, pues Venezuela ahorita debería estar nadando en dinero, como Qatar, como Arabia Saudí, como todos esos países. Y ahí es un tema de las políticas económicas del gobierno. Entonces, ya con eso, más o menos yo puedo entender un poquito mejor la guerra. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es la guerra? Josué, Jesús, Catherine, Irak invade a Kuwait. ¿Por qué? Por su petróleo. ¿De acuerdo? ¿Quién va a intervenir? Estados Unidos. ¿Por qué se mete? Porque Estados Unidos es el mayor adicto al petróleo que hay en el mundo. ¿Cierto, Josué? ¿Cierto, Pablo? Entonces, esa criaturita, esa es la guerra del Golfo. Guerra del Golfo. Ahora ya sé, ¿qué Golfo? Golfo Pérsico. ¿Qué ha pasado? Irak ha invadido Kuwait. ¿Y a quién le importa? A Estados Unidos. ¿Por qué? Por el petróleo. Estados Unidos convoca a sus aliados, sus amigos de siempre, Francia, Gran Bretaña, etcétera, forman un ejército multinacional, le van a poner de nombre Operación Tormenta del Desierto, se lanzan contra Irak, liberan a Kuwait. ¿Esa guerra duró mucho? No, no, duró 40 días, duró 6 semanas. ¿Y por qué es importante? Porque fue una gran victoria de Estados Unidos. Y le demostró al mundo la nueva situación en la que estamos. Hoy manda Estados Unidos. La Unión Soviética estaba agonizando en ese momento. China recién comenzaba a levantar cabeza. Rusia todavía no existía. La Unión Europea estaba en formación. En los años 90, tú no viviste esa época, pero a comienzos de los años 90, Estados Unidos tiene un sentimiento de seguridad y todo el mundo contempla a Estados Unidos como el líder incuestionable. La guerra del Golfo es eso. Es una demostración del superpoder que tiene Estados Unidos en eso. ¿Cómo nace Rusia, Pablo? Cuando se desintegra la Unión Soviética. En el año 91 todavía está desintegrándose recién. Termina de desintegrarse en diciembre del año 91. Ahí recién nace Rusia. ¿Ok? Guerra del Golfo, primer acontecimiento. Te pongo un ejemplo banal, disculpa, te voy a poner un ejemplo banal. Si tú haces memoria, en los años 90, el cine de Hollywood, el cine, se pone a producir varias películas acerca de invasiones alienígenas o problemas venidos del espacio hacia la Tierra. Día de la Independencia, Armagedón, Impacto Profundo. Eso en los años 90. ¿Ahora lo entiendes? ¿Te das cuenta por qué esa manía? Porque habiendo desaparecido la URSS, Estados Unidos mira alrededor y dice, uy, no hay nadie ahorita que me haga sombra.
Y la gente se pone a buscar amenazas venidas de más allá. Porque aquí en la tierra, dice Estados Unidos, olvídate, no hay amenaza, mando yo. Es curioso cómo ese sentimiento de victoria, de supremacía mundial, se nota hasta en las realizaciones cinematográficas. Luis Alexis, aunque recuerda que eso fue antes, fue en la crisis del Canal de Suez, eso fue en plena Guerra Fría en los años 50. Acontecimiento clave, la Guerra del Golfo, ¿de acuerdo? Otro acontecimiento, la integración europea. Otro acontecimiento de las últimas décadas, la formación de un bloque al que nosotros hoy le decimos Unión Europea. Profe, disculpe. Te disculpo. Profe, Dime. Profe, ¿por qué? O sea, ¿cuál era el interés de Estados Unidos en Kuwait? Kuwait, maestro, no Kuwait, Kuwait. El interés de Estados Unidos era evitar que Irak adquiriera el control de Kuwait, porque si Irak adquiere el control de Kuwait, sus reservas de petróleo prácticamente se duplicarían. Irak se convertiría en un país, imagínate, sumar Irak y Kuwait. Ok, Edwin. Irak y Kuwait se convertirán en un solo monstruo con una cantidad de reservas de petróleo realmente colosales, ¿no? Y eso le daría la supremacía o una gran supremacía por allá. Estados Unidos tenía inversiones en Kuwait. Si Irak dominaba Kuwait, esas inversiones caerían en manos de Irak. Estados Unidos prefiere tener un Kuwait pequeño, débil, manejable, de colonia, independiente. Aprovechar mejor bajo la influencia, bajo la mano de obra indígena, aprovechar mejor la mano de obra indígena. ¿Cuál es el interés entonces de Estados Unidos en Kuwait? Mantenerlo independiente de las grandes potencias que lo rodean, una mejor evangelización de la así población asegurar indígena, que ese petróleo esté bajo control de Estados Unidos. Eliminar, ¿te queda claro? Ya totalmente el poder que todavía tenían algunos encomenderos, ¿no? El otro proceso, te dije, que ocurre en esa época es el proceso de integración europea. ¿Qué es el proceso de integración europea? El proceso por el que surge lo que hoy nosotros llamamos la Unión Europea. Es un proceso largo, ¿ok? Es un proceso largo. ¿Qué tan largo? Acá tienes la línea de tiempo de la integración europea. ¿Tengo que conocer todo eso? No. Solamente es para que veas que es un proceso largo, ¿no? Comenzó en los años 50, comenzó en los años 50 y fue creciendo poco a poco, hasta llegar al año 2020, más o menos, donde ya la Unión Europea quedó con el número de miembros que tiene hoy, que son más o menos, claro, muy bien, Pablo, sí, comenzó en la Guerra Fría. Es más, Pablito, si quieres un dato más, comenzó a causa de la Guerra Fría, ¿cierto, Pablo? Porque la Guerra Fría le demostró a los europeos que ahora habían pasado a ser jugadores de segunda división. Los países europeos entendieron que en el mundo de las superpotencias, frente a Estados Unidos y la URSS, Francia no pesa, Holanda no pesa, Inglaterra sola no pesa. ¿Qué tenemos que hacer? Dijeron, hay que integrarnos, hermano, pues somos jugadores pequeños en un tablero dominado por gigantes. ¿De acuerdo? José pregunta algo así como la ONU, no, porque la ONU solamente es un foro en el que los países se reúnen y discuten y a veces no se ponen de acuerdo, pero esto es un bloque económico. Aquí hay libre comercio entre todos. Tienen inclusive instituciones, hay algo llamado Parlamento Europeo. Tienen una ciudadanía común. Si tú eres francés, puedes migrar a Alemania y no se te cuenta como extranjero. Puedes comprar allá una casa, puedes votar, puedes elegir autoridades, puedes ahorrar ahí para tu jubilación. Si tú eres un español, puedes, sin necesidad de visa, pasaporte ni nada por el estilo, viajar a Italia, viajar a Portugal, viajar a Holanda, viajar a Dinamarca. Esto es, la Unión Europea es casi como un país. ¿Ya? ¿Por qué te digo que no es todavía un país? Porque, bueno, pues no tienen una constitución, no tienen un solo ejército. Pero después es un espacio económico, es un espacio común. ¿Ya? Fue poco a poco. ¿Por qué te digo poco a poco? Porque el inicio fue solo un acuerdo entre países que producían carbón y acero. 6 años más tarde dijeron lo que tú has dicho alguna vez. Llevemos nuestra relación al siguiente nivel. 6 años más tarde dijeron ya que sea una unión económica completa, que sea libre mercado y todo eso. Bacán, funcionó bonito. 30 años más tarde dijeron otra vez, llevemos lo nuestro a otro nivel. Que ya no sea solo una unión económica, que sea también una política interior, una política exterior común. Ya eso fue la Unión Europea. 10 años más tarde otra vez, llevemos lo nuestro a otro nivel. Una sola moneda, el euro. Así es como, paso a paso, poco a poco, se ha ido formando la Unión Europea. Hoy son 27 miembros,
tienen un solo espacio. Si Pablo, si Josué, si Catherine, si Jesús, hoy quisieran viajar a Francia, ustedes saben que haces el trámite para viajar a Francia y una vez que estés en Francia, sin necesidad de ningún pasaporte más, puedes viajar a Alemania, o puedes viajar a Dinamarca, o puedes viajar a Italia, o puedes viajar a Grecia, porque forman un solo espacio. Ya, ese es el proceso de integración europea. ¿De acuerdo? José David, claro. Digamos, José, que engloba varios aspectos, y uno de los aspectos que engloba es la unión aduanera. También es una unión monetaria, también es una unión jurídica. Sí, sí, sí. Josué es más que una unión aduanera. A ese proceso es al que le decimos la integración europea. ¿De acuerdo? Como te decía, no tengo que conocer todo eso, ¿no? Pero sí tengo que conocer el proceso. El momento clave de la Unión Europea, el momento clave para decir desde aquí nace la Unión Europea, es en los años 90. Ya tu compañero decía hace un rato, comenzó en la Guerra Fría. Sí, comenzó en la Guerra Fría, pero en la Guerra Fría todavía no se llamaba Unión Europea. En la Guerra Fría se llamaba Comunidad Económica Europea. ¿Ya? Después de la Guerra Fría, en los años 90, ellos van al siguiente nivel. Y la Comunidad Económica Europea se convierte en la Unión Europea. ¿De acuerdo? El cambio de nombre te demuestra que ya no es solo económico, ahora ya es algo más profundo. Se firma un tratado, el Tratado de Maastricht, ahí es cuando nace la Unión Europea. ¿Es importante esto? Claro, es recontra importante. Es importante por dos razones. Uno, porque ¿quién se hubiera imaginado, muchachos, que esos países europeos que se habían odiado siempre, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, que se habían peleado toda la vida, ¿quién se hubiera imaginado que iban a terminar integrándose? La integración europea es importante porque significa la superación, exacto, Pablo, significa la superación de esas viejas rivalidades que habían generado tantas guerras. Y es importante porque la integración europea, exacto, José, es importante porque la integración europea crea un nuevo polo de desarrollo. Pues. Por eso tu compañero hace un rato decía, no, mundo multipolar, claro, porque surge un nuevo polo de poder económico, cultural, tecnológico, que se llama la Unión Europea. ¿De acuerdo? Procesos que forman parte de lo que hoy tú y yo conocemos como el nuevo orden mundial. Guerra del Golfo, integración europea. ¿Algo más que haya ocurrido en los últimos años? Sí, claro. Nuevos conflictos, pero esta vez ya no tiene que ver tanto con la ideología, ya no es tanto comunismo, capitalismo. Estos nuevos conflictos, muchos de ellos tienen que ver con la nacionalidad, los conflictos étnico-nacionales. Y eso lo conoces, solo que tal vez te hayas olvidado que lo conoces. Un conflicto étnico-nacional es un conflicto que surge cuando dentro de un país, escúchame despacio, es un conflicto que surge cuando dentro de un país tú tienes una comunidad que no se siente a gusto dentro de ese país. Tal vez porque tienen otra lengua, tal vez porque tienen otra religión, tal vez porque tienen otra historia, tal vez porque tienen otra cultura. Y esa comunidad aspira a independizarse. Ustedes lo saben por fútbol, los que les gusta el fútbol. Porque eso es, por ejemplo, lo que tiene al borde de la desintegración a España. La gente que sabe de fútbol europeo. En España hay un territorio que se quiere separarse. Claro, Jesús, dentro de España hay un territorio que se quiere separar. Desde hace años, desde hace décadas. ¿Qué no sabes? Que sí sabes. Cataluña, Barcelona. Los bajos también un poco, Pablo. Pero más que nada los catalanes, debes haber oído hablar del problema catalán. En España es un dolor de cabeza porque muchos en Cataluña aspiran a ser un país independiente. Eso es un conflicto étnico nacional. Cuando tienes profe, disculpe, dime, perdón por interrumpirlo, profe, dime, pero dime. La Unión Europea se podría decir que lo hicieron para protegerse o no sé, hacer un escudo ante Estados Unidos, porque Más que no como un sé, creo escudo, que dime. no sería algo así, profe. Creo. Está bien, pero no tanto en el sentido militar, sino en el sentido económico. Recuerda que, creo que lo hemos mencionado hace poco, recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos pierden sus colonias, ¿te acuerdas? Y las colonias eran muy importantes, porque eran el mercado, ¿te acuerdas? Perdemos las colonias, perdemos mercados. ¿Cómo compensamos eso?
comerciemos entre nosotros, pues. Complementemos nuestras economías. ¿Comprendemos esa parte? No es porque Estados Unidos sea una amenaza militar, porque Estados Unidos y Europa Occidental en realidad son aliados. Forman un pacto llamado la OTAN. Pero Estados Unidos, sí es verdad, es un competidor económico formidable. Y cada uno de nosotros solo, por su cuenta, no es rival para Estados Unidos. Míralos acá, mira ese monstruo llamado Estados Unidos. Ahora busca a Francia. Ya Francia está ahí. Alemania, Reino Unido, Holanda, España, Portugal, Italia, Bélgica. Ninguno de estos enanos solo puede competir con Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer? Integrarnos. La Guerra Fría, el ascenso de Estados Unidos, sobre todo cuando se queda solo, cuando la URSS desaparece, impulsa en los europeos esta convicción de que la única forma de competir en el mundo actual es formando bloques. Perú, ¿por qué haces esa pregunta tan cruel? ¿Por qué preguntas por Perú? Por fastidiar nomás lo haces, qué cargoso que eres. Ahí está Perú, criatura, ahí está Perú, ya ves, mal hablado, ahí está, como que no está, ahí está Perú, ahí está Perú. Caramba, estos niños. Ahí está Perú. Propósito lo hace para quedar mal. Entonces, ¿qué es un conflicto étnico nacional? Es un conflicto que surge cuando dentro de un país tienes una comunidad de gente que reclama la independencia. ¿Amparados en qué? En que tienen otra lengua, en que tienen otra cultura, en que tienen otra historia. ¿Ya? ¿Cuál es el más conocido, Michael, Catherine, Josué, cuál es el más conocido conflicto étnico nacional de los últimos años? La desintegración de Yugoslavia. No sé si te acuerdas, criatura, pero alguna vez hubo un país llamado Yugoslavia. Alguna vez hubo un país llamado Yugoslavia. Y se veía más o menos así. Esa era la vieja Yugoslavia. Yugoslavia era esto. Mira esos nombres. Seguro te darás cuenta de que hoy son países independientes, ¿verdad? Hoy hay un país llamado Eslovenia, hay uno llamado Croacia, hay uno llamado Bosnia, hay uno llamado Macedonia, hay otro llamado Montenegro, hay uno llamado Serbia. Y a todo eso antes, hace 40 años, criatura, todo eso no existía, era una sola cosa. Todo esto era Yugoslavia. Pero había muchas nacionalidades aquí adentro. Una cosa es un serbio y otra cosa es un esloveno. Tienen diferentes lenguas. Un croata es una cosa distinta. Un bosnio es algo totalmente diferente. Un kosovar, olvídate, no tenemos nada que ver con los otros. Los macedonios, peor. Yugoslavia, si la universidad me lo pregunta, ¿por qué se desintegró Yugoslavia? Y sí, era un estado multinacional. Había muchas etnias, muchas nacionalidades. Te cuento algo, ni siquiera usaban el mismo alfabeto, imagínate. Los serbios usan el alfabeto ruso. Los croatas usan el alfabeto que tú y yo conocemos, el que manejamos. No hablan la misma lengua, ni siquiera usan el mismo abecedario, no tienen la misma religión. Era un país frágil, Yugoslavia. Y en los años 90 empieza a desintegrarse. ¿Cómo se entendían, Yajaira? No se entendía. Ya, había bastantes conflictos ahí. Y lo peor, Yajaira, aparte de la diversidad lingüística, lo peor es que estaban mezclados. O sea, escúchame despacio. ¿Ves la parte que dice Croacia? ¿Notas que dentro de Croacia hay manchitas rosadas? O sea, dentro de Croacia, aparte de croatas, también hay serbios. Ahora, razona. Si dentro de Croacia hay serbios, el día que Croacia diga, declaro mi independencia, va a haber un pleito, porque estos serbios que viven dentro de Croacia no van a querer formar parte de Croacia, van a querer seguir formando parte de Serbia. Entonces va a haber guerra. Y Serbia se va a meter para apoyar a los serbios que viven dentro de Croacia. José, pero la diferencia, hermano, acá es que estos no son inmigrantes. Es gente que ha vivido acá siempre, pero que están mezclados unos con otros. Profesor, disculpe una pregunta. Dime. Con respecto a lo que se está separando de Barcelona, creo que dijo, ¿podría explicar un poquito más de eso, por favor? No lo entendí más o menos. Lo que te mencionaba es que así como estaba ocurriendo acá, por ejemplo, hoy dentro de España, hay gente que tiene una lengua diferente. Los catalanes no hablan español, hablan catalán. Tienen una cultura, una historia y una literatura distinta. Y por lo tanto, algunos de ellos reclaman la independencia. Yajaira, qué inteligente que eres. Se parece al viejo problema de Bosnia-Herzegovina, cuando Bosnia era parte de Austria-Hungría. ¿Te acuerdas?
lo que terminó provocando la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan, muchachos, del tema de Primera Guerra Mundial? Que dentro de Austria-Hungría había un territorio llamado Bosnia y Bosnia se quería separar. Eso era un conflicto étnico nacional. ¿De acuerdo, Yajaira? ¿A eso te estabas refiriendo? Es un conflicto étnico nacional, es cuando tienes una provincia que se quiere separar. ¿Por qué se quiere separar? Porque tiene una cultura distinta. Eso es un conflicto étnico nacional. Eso terminó provocando la disolución de Yugoslavia. Y eso es el origen de muchos conflictos que se ven hasta ahora en el mundo. ¿Sabes dónde sobre todo? Acá, en este mapa que te enseñé hace un rato. Déjame que me acuerde dónde estaba. Aquí. ¿Te acuerdas que yo te dije hace un rato? En la URSS había muchas etnias y están mezcladas. Por eso es que en lo que antes era la URSS, tú hasta ahora ves muchos conflictos. En lo que antes era la URSS, como los pueblos estaban mezclados, cuando cada uno se independizó, hay conflictos hasta ahora en esa región, en ese espacio. Si la universidad me pregunta, ¿por qué en el antiguo espacio soviético hay conflictos militares hasta la actualidad? Acuérdate, que ahorita se está luchando una guerra entre Rusia y Ucrania. Si la universidad me pregunta, ¿por qué hay tantos conflictos en lo que antes era parte de la Unión Soviética? Sencillo. Lo que tú tienes que recordar es que si antes era un solo país, los pueblos están mezclados, pues. Por ejemplo, dentro de Ucrania hay regiones en las que viven rusos. Y esa gente rusa que vive dentro de Ucrania, pues no se siente ucraniana, se siente rusa, ¿no? Igual pasa en lugares de Georgia, igual pasa en lugares como Azerbaiyán. Como antes era un solo estado, están todos mezclados entre sí. Y eso genera conflictos hasta nuestros días. Esos son conflictos étnico-nacionales. Profesor, disculpe, eso en un país tercermundista no pasaría, ¿verdad? No, también podría ocurrir. Los conflictos étnico-nacionales son propios de cualquier país en el que haya una comunidad que aspire a la independencia. Imagínate, yo sé que es un ejemplo que no se da en la actualidad, pero imagínate, por ejemplo, aquí en el Perú. Espérame, Jesús. Imagínate que aquí en el Perú, los compañeros de Puno, donde hay una numerosa comunidad aymara, dijeran, ¿sabes qué? Yo no me siento peruano. Te estoy poniendo un caso imaginario, no quiero ofender a nadie si hay algún puneño aquí en el grupo. Te estoy poniendo un caso imaginario. Imagínate que la gente de Puno dijera, ¿sabes qué, hermano? No me siento peruano. Me marginan en el Perú. Casi no hay periódicos en aymara. Casi no hay ningún programa de televisión que hable en aymara. Nunca hemos tenido un presidente aymara. Nos vamos. Hacemos un país independiente. Nos unimos con Bolivia. De repente, con Bolivia hay muchos aymaras. Entonces, eso podría ser un conflicto étnico nacional. ¿Ocurre? No, te estoy poniendo un caso imaginario. Pero un conflicto étnico nacional va a ocurrir en cualquier estado en el que tengas una comunidad que de pronto empieza a reclamar la independencia. Aquí en el Perú no tenemos, la gente vacila a los arequipeños, pero sabemos que se broman, en realidad eso no ocurre. Esos son conflictos étnicos nacionales. Puede darse en un país desarrollado como España, puede darse en un país subdesarrollado como Perú o Bolivia. Jesús me dice Guyana Francesa, más o menos. Guyana Francesa es departamento de Francia, pero sí podría ocurrir que reclamaran la independencia. Sería un conflicto étnico nacional. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Voy a repasar un poco, pero no quiero que te pierdas. Hechos del mundo actual, la guerra del Golfo. Hechos del mundo actual, la integración europea. Hechos del mundo actual, los conflictos étnico-nacionales. Hechos del mundo actual, la guerra contra el terrorismo yihadista, que es uno de los últimos capítulos que toma la universidad en su prospecto de admisión. La guerra contra el terrorismo es la guerra contra organizaciones terroristas. ¿Alguno de ustedes, niños, ha visto a este simpático caballero alguna vez? A este señor en algún meme, en algún video de TikTok, en alguna película. Mohamed, ¿qué Mohamed hoy? A todos los árabes dicen Mohamed ustedes. Se llama Osama, guapazo, dice Michael. ¿Así? ¿Te gustan peludos? Ah, mira pues. Osama Bin Laden, ¿ya? Osama Bin Laden. El de las torres, ese señor, ajá. Entonces, ¿qué es él? Es el fundador de una organización llamada Al-Qaeda. ¿Qué es Al-Qaeda? Bueno, Al-Qaeda es una organización terrorista, pero con una característica curiosa, Luis Alexis, Yajaira, José. Una organización
que toma como justificación para sus atentados la religión. Para ellos es una guerra santa. Algo así, José. Para ellos es una guerra santa. Arwin me dice los talibán, parecido a los talibán. La diferencia es que los talibán simplemente gobiernan en un país, son un partido político que gobierna en un país. Pero esa es una organización terrorista global. Los talibán no van a ir a cometer atentados en Estados Unidos porque su propósito es simplemente gobernar su país, Afganistán, e implantar sus reglas ahí. No, pero estas son redes terroristas que se van a expandir a nivel mundial y que lo que van a buscar es atacar a aquellos que, según ellos, son enemigos de su religión. Ahorita vamos a ir, Luis Alexis, ahorita estamos llegando a eso justamente. Esa idea de que luchar contra los enemigos de la religión es una guerra santa, esa idea se llama, perdón, un toque, no sé qué pasó, espérame un ratito. Esa idea se llama yihadismo. Se encogió eso de acá, ya ahí está. Esa idea se llama yihadismo. Y ahí esa palabrita, con un poco de suerte, alguno de ustedes debe haberla escuchado o leído alguna vez. Yihadismo. ¿Qué es el yihadismo? El yihadismo es una tendencia dentro del mundo musulmán. Hay algunos musulmanes, escúchame bien, criatura, hay algunos musulmanes que tienen la idea de que usar la violencia en contra de Estados Unidos, en contra de Francia, de Alemania, de Gran Bretaña, en contra de los países de Occidente, usar la violencia contra esos países es una guerra santa. Es algo que su Dios les manda, dicen ellos. El concepto de guerra santa ellos lo llaman yihad, por eso se les llama grupos yihadistas. Secuestran a alguien, lo matan, te dicen es yihad, es guerra santa. Agarran un avión, lo estrellan contra una torre, es yihad, es guerra santa, te van a decir ellos. Por eso estos grupos se les llama yihadistas. Esos grupos yihadistas son varios a nivel mundial, pero hay uno que es el más famoso. ¿Cuál es el más famoso de esos grupos? Sí, Josué. Mira. ¿Y por qué lanzan ese grito, Josué? Allahu Akbar. ¿Qué significa? Dios es grande. Porque ellos creen que lo están haciendo en nombre de Dios. Es un debate. Jesús hace una buena pregunta, que es más o menos la misma que Luis Alexis había hecho, ¿no? Pero ¿y por qué contra Occidente? Mira, hay dos grandes razones, ¿ya? Una es ya un tema religioso, ideológico, y el otro ya son cuestiones geopolíticas, ¿no? ¿Cuál es el tema religioso? ¿Cuál es el tema espiritual? Para ellos, la civilización occidental es enemiga de los valores islámicos. Ya, la civilización occidental, ¿por qué? Porque nuestra civilización es muy liberal, dicen ellos. Nuestros valores como la igualdad entre las mujeres y varones, nuestros valores como, por ejemplo, la democracia, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Para ellos esos valores están en conflicto con su civilización, con su religión, es la oposición de la civilización. Es un tema ideológico. Pero también hay un tema geopolítico. Los países, claro, contra su visión teocéntrica, correcto, Jesús. Pero también hay un tema geopolítico. Países como Estados Unidos, como Francia, como Gran Bretaña, han intervenido continuamente en el mundo musulmán. El mundo musulmán es ¿ya? El Golfo Pérsico, por ahí. Y Estados Unidos interviene constantemente en esta zona. ¿Por qué? Tú lo dijiste hace un rato, por el petróleo. Entonces, Estados Unidos continuamente interviene. Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos tienen bases militares acá. Para estos grupos musulmanes radicales, ultraconservadores, fundamentalistas, para estos grupos, esa presencia constante de bases militares, de portaaviones, de bases navales, de Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña en esta región, es un insulto para ellos, porque esta es, dicen, nuestra tierra sagrada. Y no debería haber aquí bases de aquellos países que no son creyentes. Además, ellos le reprochan a Estados Unidos su apoyo constante a Israel, un país enemigo de los musulmanes, un país enemigo del mundo musulmán, al menos de los musulmanes más conservadores. Entonces, por un lado es el tema de la civilización. Para estos grupos yihadistas, los valores de la cultura occidental son enemigos de la civilización islámica. Así es, Pablo. Y desde otro punto de vista también, las continuas intervenciones de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña en el mundo musulmán son también algo que debe ser vengado, ¿no? Que debe ser repudiado. Hay que expulsar a Estados Unidos y sus bases del mundo musulmán. Estados Unidos, y es verdad,
Estados Unidos tiene bases militares en la península arábiga. Arabia Saudí es amigo de Estados Unidos. Pero Arabia Saudí es el territorio sagrado para los musulmanes. Ahí está la Meca. Ahí está Medina, sus ciudades sagradas. Yajaira dice, ¿por qué no atacan esas bases en vez del país? Yajaira, porque tiene un mayor grado de simbolismo atacar a Estados Unidos en el corazón de Estados Unidos. De paso, también es para demostrarle que no son invulnerables. Ahora, sí habían atacado también las bases norteamericanas por aquí. El atentado de las Torres Gemelas no es el primero que comete Al Qaeda. Osama Bin Laden ya era uno de los hombres más buscados del mundo, porque ya desde hace algunos años varios de sus seguidores habían cometido atentados contra embajadas norteamericanas en otros países. ¿El de las Torres Gemelas es el primero? No, es el más espectacular. Peruano, tú has estudiado Sendero Luminoso. El atentado en Tarata, Miraflores, ¿fue el primero? No, pero fue el más llamativo porque ocurrió en plena capital. Ya igualito acá, pues. El atentado contra las Torres Gemelas fue el primero, no, pero fue el más espectacular. Espectacular no en el sentido positivo, por ese caso, pero fue el más espectacular. ¿Qué ocurrió el 11 de septiembre? Un comando suicida de Al Qaeda, esta organización fundada por Bin Laden, un comando suicida de Al Qaeda secuestró 4 aviones. Y ocurrieron los atentados de los que estoy seguro que alguna vez has oído hablar. Pues. Atentados. Un avión contra una de las Torres Gemelas, el otro avión contra otra torre, el otro avión contra el Pentágono, y un cuarto avión que se estrelló en una zona rural. El cuarto avión es probablemente el más conocido porque los pasajeros intentaron vencer a los secuestradores, los pasajeros se enfrentaron a los terroristas, y el avión se salió de control y se estrelló, pues, en una zona boscosa. Seguramente los terroristas tenían otro plan para ese cuarto avión. Algunos especulan que pensaban atacar la Casa Blanca y otros sospechan que pensaban atacar el Capitolio, el edificio del Congreso. Esos son los atentados del 11 de septiembre. En total murieron casi 3.000 personas. La mayoría obviamente murieron en las torres, ¿no? Obviamente también todos los pasajeros de los aviones murieron. Yo conocí alguna vez alumnos que preguntaron si en el avión murieron todos. Obviamente murieron todos, estrellaron el avión contra las torres, así que evidentemente no vas a saltar ahí en la última hora, pues murieron todos, pero más murieron en las torres que en los aviones. Estados Unidos a partir de ahí anunció que comenzaba una nueva guerra. ¿Por qué es importante los atentados del 11 de septiembre? Porque dieron inicio a una nueva guerra. Se acabó la guerra contra el comunismo. La Guerra Fría ya no está, pues. Ahora comienza una nueva guerra, te dices, comienza la guerra contra el terrorismo. Y Estados Unidos inició pues un conjunto de acciones. El presidente de Estados Unidos era George Bush hijo, no su papá, que también tiene un nombre parecido. Este es George Bush hijo, el presidente de Estados Unidos, anunció que los países que apoyaban estos grupos terroristas serían castigados. Estados Unidos sacó una lista de países que apoyaban el terrorismo. Y Estados Unidos le exigió al gobierno de Afganistán que entregaran a Osama Bin Laden. Porque Osama Bin Laden no es de Afganistán, pero estaba ahí en Afganistán, protegido por el gobierno de Afganistán. El gobierno de Afganistán no lo quiso entregar y se metió en un problema. Ahí comenzó la guerra, ¿no? Estados Unidos invadió Afganistán. Operación Libertad Duradera, la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Luego Estados Unidos invadió Irak. Acusó al dictador de Irak de tener armas nucleares, armas químicas, armas biológicas, invadió Irak. Todo esto como parte de la guerra contra el terrorismo. El objetivo número 1, para empezar, era localizar a Osama Bin Laden, solo que no lo localizaron ni en Afganistán ni en Irak. En el año 2011 finalmente lo encontraron. Operación Lanza de Neptuno. Encontraron a Bin Laden en Pakistán. Enviaron un comando, entró a Pakistán y lo liquidaron. Son las iniciativas, las respuestas de Estados Unidos ante los atentados contra las Torres Gemelas. Invasión a Afganistán, invasión a Irak y la incursión en Pakistán para liquidar a Osama Bin Laden. Ese atentado contra las Torres Gemelas generó estas guerras y también generó bastante polémica porque, por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió Irak, la ONU estaba en contra. Estados Unidos decía, Saddam Hussein tiene armas nucleares. La ONU dijo, no, no tiene. Nosotros hemos revisado, no tiene. Estados Unidos mandó al diablo a la ONU igual invadir Irak. Entonces ya te imaginarás que eso va a provocar muchos cuestionamientos al comportamiento de Estados Unidos. ¿Para qué existe la ONU
si tú vas a pasar por encima y vas a invadir Irak, a pesar de que la ONU te está diciendo que no. Peor, porque al final se descubrió que efectivamente no tenía armas nucleares, no tenía armas químicas, no tenía armas biológicas. Entonces, la guerra contra Irak fue importante porque la guerra contra Irak contribuyó a generar una crítica a la conducta norteamericana. Es uno de los factores que va impulsando poco a poco el nacimiento de este mundo multipolar del que te hablé al inicio. Países como Rusia, países como China, empiezan a adoptar una política cada vez más hostil hacia Estados Unidos. El asesinato de Bin Laden fue polémico también, porque Bin Laden estaba en Pakistán y Estados Unidos tendría que haber pedido permiso al gobierno de Pakistán para entrar y asesinar a Bin Laden. Pero Estados Unidos supuso que si pedía permiso al gobierno de Pakistán, le iban a ir con el soplo a Bin Laden y el pata se iba a fumar. Así que el presidente de Estados Unidos dijo, el presidente de Estados Unidos era un tal Obama, de repente lo conoces. El presidente de Estados Unidos es un tal Barack Obama. El presidente de Estados Unidos dijo, no, entren nomás. Y eso es ilegal, pues, ¿no? Porque puede ser Estados Unidos, puede ser el terrorista más buscado del mundo, pero no puedes entrar al territorio de un país así nomás. Entonces, esta guerra contra el terrorismo, en el afán de Estados Unidos de castigar a los responsables, terminó provocando acciones, comportamientos, conductas, operaciones que fueron duramente cuestionados. Lógico, Yajaira, que fueron duramente, y son hasta ahora duramente cuestionados, ¿no? Jesús Aranda, claro, pues, entonces Jesús, esa es un poco la respuesta, ¿no? La discusión. O sea, ¿por qué eres Estados Unidos puedes pasar por encima de la ONU? Esta guerra contra el terrorismo terminó generando cuestionamientos a la conducta unipolar de Estados Unidos. ¿Ya? Acontecimientos importantes del mundo después de que cae la URSS. La guerra del Golfo, la integración europea, los conflictos étnico-nacionales y la guerra contra el terrorismo. Aquí me detengo un rato, ¿ya? Porque quiero que me digas qué debo marcar ahí, antes de ir a lo final. Casa, dice Jairo. Reafirmar su hegemonía política y militar en Asia Oriental. Asia Oriental es China, Corea, Japón, ¿ya? Jesús dice barco y Catherine dice barco. Barco, correcto, barco. Asia Oriental es China, Asia Oriental es China. ¿De acuerdo? Cuidado. Ya, acá te reivindicas. Dime qué hago con eso. Marcos me dice, ¿pero qué otra opción tenía Estados Unidos? Claro, sí, tienes razón, yo coincido contigo, tal vez no tenía muchas más opciones, pero fue debatible, pues. Ya fue muy discutible porque muchos decían, pero no puedes actuar unilateralmente, pues, ¿no? O sea, ¿para qué existe el sistema? ¿Para qué existen las reglas, los mecanismos internacionales? Hay momentos, creo que lo dicen en alguna película, hay momentos en los que las reglas, las leyes se convierten en ataduras. Es cierto, ¿no? Si Estados Unidos le tocaba la puerta a Pakistán y le decía, hermanito, ¿puedo pasar? El tío Osama está ahí, ¿me dejas entrar? Le meto un balazo y me voy. ¿Cómo sabías que Pakistán no iba a ir con el soplo, no? De repente le decían, podría pasar. Entonces es verdad, uno diría lo racional, lo lógico es que Estados Unidos entre y lo mate. No puede pedir permiso, pero es una acción cuestionable. Yo no te digo que no tenga lógica, lo que te digo es que ateniéndonos a las reglas, no es legal. Es el problema de las reglas. Dado, ¿estás seguro? Sí, ¿no? Caramba, estás inspirado. Esa es pregunta de admisión de San Marcos. Y esa fue pregunta de admisión de San Marcos. Esta. Barco, dice Josué. Barco, dice Yajaira. Barco, dice Luis. Barco, dice el Jesús. Barco, dice Pablo.
¿Sí? Muy bien, niño, muy bien, muy bien. Una última, una última, una última. Esa. Casa, dice Luis Alexis. Todas son verdaderas. Enano, dice Josué. La última no es verdadera. Dado, dice Dedo, Catherine. profe. Total, ¿qué fue? ¿Están dudando? Dedo, profe. Dedo, ¿sí? La segunda es falsa. Durante el ataque destruyeron el Congreso. No, no destruyeron el Congreso. Atacaron las Torres Gemelas y el Pentágono. Te dije que el avión que quizás iba al Congreso se salió de control, correcto, se estrelló. Muy bien, muy bien. Muy bien, dado. Muy bien, dado. Profesor, disculpe, el PPT y estas preguntas, ¿las va a subir al Classroom? A pedido del público lo subiremos al Classroom, ¿ya? Sí, por favor, Ya, profe. no te preocupes, yo lo subo. ¿Ya? Eso ya, no hay problema, lo subo. Ya, Jaira, ¿vas a preguntar algo?